Matemáticas, combinatoria, teoría por el profesor José Antonio Lorenzo Pérez. Vamos a introducirnos en la combinatoria dando un repaso elemental a la teoría de la misma. Es un tema primero donde repasamos permutaciones, variaciones y combinaciones. Proponemos el siguiente problema. Con las letras A, B, C, D, ¿cuántos grupos de dos letras sin repetir se pueden formar? Vemos que tenemos un conjunto inicial y el número de elementos. El conjunto inicial está formado por los elementos A, B, C, D, que como ven el cardinal o número de elementos que lo componen es 4. Después tenemos el conjunto final, que está formado por pares de elementos del conjunto inicial, AB, BC, DA, etc. Vemos que cada grupo tiene 2 elementos, por tanto el número de elementos de cada grupo es 2. Entonces, 4,2. Siguiente problema. ¿De cuántas formas se puede rotar la palabra casa? Conjunto inicial, CASA, de la palabra casa, cuyo número de elementos es 4. El conjunto final está formado por grupos de 4 elementos en las que la palabra casa, las letras de la palabra casa se rotan. Por lo tanto, también el número de elementos de cada grupo es 4. Tenemos entonces 4,4. Es importante ver que ahora el número de elementos del conjunto inicial y del conjunto final es igual. Vamos ahora a probar con el siguiente problema. Con los signos 1, x2, ¿cuántas columnas distintas de 14 se pueden formar? Bien, pues el conjunto inicial vemos que tiene 1x2, número de elementos 3. Y el conjunto final pues está formado por columnas de 14 signos de 1x2. Por lo tanto, el número de elementos de cada columna es 14. Acuérdense de las quinielas de fútbol. 3,14. Llegamos entonces a las siguientes conclusiones. Primera, que si los dos números coinciden, entonces estamos hablando de permutaciones. Es decir, son permutaciones. Pero si los dos números no coinciden, entonces no son permutaciones. Vamos a seguir abundando en la teoría y proponemos el siguiente problema. 3 personas, ¿de cuántas formas distintas pueden sentarse en 3 asientos? Pues proponemos el conjunto inicial con las personas Antonio, Pedro y Juan. Utilizamos las letras A, P, J para el conjunto final. El número de elementos es 3.
El conjunto final está formado por grupos de 3 sentándose en los asientos de manera rotatoria. PAJ, PJA, API, y el número de elementos de cada grupo es 3. Como vemos que el número que corresponde al conjunto inicial y al conjunto final es igual a 3, es el mismo, entonces decimos que estamos hablando de permutaciones. Por lo tanto, permutaciones de 3 elementos tomados de 3 en 3 es igual a por convenio P3. Continuamos con la propuesta del siguiente problema. Con los números 1, 2, 3, ¿cuántos números de 2 cifras se pueden formar sin repetir ninguna? Bien, el conjunto inicial, lógicamente, está formado por los números 1, 2, 3. Son 3 elementos, por lo tanto el número es 3. El conjunto final está formado por grupos de 2 elementos, de tal manera que 1, 2 y 2, 1 no son lo mismo. 1, 2 equivale al 12 y 2, 1 al 21. Entonces vemos que importa el orden. Y el número de elementos que tiene cada grupo es 2. Como 3 no es igual a 2, entonces no son permutaciones. Entonces podrían ser variaciones o combinaciones. Bien, como las variaciones importa el orden, como hemos dicho, 1, 2 y 2, 1 no es lo mismo, entonces llegamos a la conclusión de que son variaciones. Son variaciones de 3 elementos tomados de 2 en 2. V3, 2. Por lo tanto, no son combinaciones. Porque en las combinaciones no importa el orden. No son combinaciones. Bien, siguiente problema. Con 4 bebidas distintas o diferentes, ¿cuántas mezclas se pueden hacer si en cada mezcla entran 2 bebidas? Bien, pues tenemos el conjunto inicial, está formado por las bebidas siguientes. Agua, café, gaseosa y vino. Como vemos son 4 bebidas. El número es 4. Vamos a mezclarlas de 2 en 2 y entonces el conjunto final está formado por grupos de 2. Vemos ahí agua, café, agua gaseosa, agua, vino, café, gaseosa. Y tengan en cuenta que agua, café y café, agua es el mismo. Por lo tanto, no importa el orden. Igual da decir agua, café que café, agua. Como no importa el orden, llegamos a las siguientes conclusiones. A distinto no es igual a 2, no son permutaciones. Como hemos dicho que no importa el orden, entonces no son variaciones,
porque en las variaciones sí importa el orden. Entonces, si no son variaciones, serán combinaciones, que no importa el orden. Y tenemos entonces las combinaciones que se representan con el signo C de 4 elementos tomados de 2 en 2. C 4,2. Vemos ya que hemos distinguido lo que son permutaciones de combinaciones y de variaciones, o de variaciones y combinaciones. Una vez que tenemos ya claro lo que es cada uno, pues seguimos abundando en la formulación, que nos permite después hallar el número de elementos. Para ello se hace necesario introducir el concepto de factorial de un número. Vamos a estudiar el factorial de un número y las aplicaciones dentro de la combinatoria. Factorial de un número, n, donde n es un número natural, o n factorial es igual a n por n-1, por n-2, por n-3, etcétera, etcétera, por 3, por 2, por 1. Es decir, que van de n, 1 menos, 1 menos, 1 menos, hasta llegar a 1. Un ejemplo es factorial de 5, 5 factorial, 5 por 4, por 3, por 2, por 1, 120. Y vemos ahí que factorial de 3 es igual a 3 por 2 por 1, que es igual a 6. Por convenio, se establece que el factorial de 0 es igual a 1, el factorial de 1 es igual a 1, y hay que tener en cuenta que n pertenece al campo de los números naturales. Es importante que distingan esto porque los números que no sean naturales no entran dentro del concepto factorial. Vamos a ver las aplicaciones de las factoriales en la combinatoria. Empezamos con las permutaciones. Vemos que las permutaciones de 4 elementos es 4 por 3 por 2 por 1 igual a 24. Y el factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1 igual también que 24. Entonces llegamos a la conclusión de que permutaciones de 4 elementos es igual a 4 factorial o factorial de 4. En general decimos que las permutaciones de n elementos es igual a factorial de n, o n factorial. Bien, vamos a pasar ahora a las variaciones. Las variaciones de m elementos tomados de n en n son igual a m por m-1, por m-2, etcétera, m menos n más 1. Esa es la fórmula que nos permite hallar las variaciones. Un ejemplo, variaciones 5,3 igual 5 por 4 por 3. Dense cuenta que 5, 4, 3 son 3 elementos porque es 5,3, que da igual a 60. Bien, continuamos ahora con las combinaciones. La fórmula de las combinaciones de m elementos tomados de n en n es igual a variaciones de m elementos tomados de n en n entre permutaciones de n. Bien, ponemos en el numerador las variaciones de m elementos, que es m por m-1 por m-2, etcétera, m menos n más 1, y permutaciones de n, que es factorial de n. Si multiplicamos el numerador y el denominador por m menos n factorial, vamos a ponerlo ahí, m menos n factorial, vemos que en el numerador, al ser m menos n factorial, llegaría al final a 3 por 2 por 1. Entonces sería en el numerador m factorial. Y nos queda en el denominador n factorial y m menos n entre paréntesis factorial. Por lo tanto, la fórmula general
para hallar las combinaciones de m elementos tomados de n en n sería combinaciones m, n, también se puede colocar en el paréntesis m sobre n, es factorial de m partido factorial de n, entre paréntesis m menos n factorial. Un ejemplo, por ejemplo, ahí tenemos combinaciones de 5 elementos tomados de 2 en 2. Tenemos factorial de 5, factorial de 2, 5 menos 2 que es 3 factorial, hechas las operaciones, 5 por 4 por 3 por 2, 1, factorial de 2, 2 por 1, factorial de 3, 3 por 2 por 1, al final nos da 10. Vamos a ver las propiedades de las combinaciones. M sobre n es igual a m sobre m menos n. La fórmula es importante para resolver ejercicios relativos a las combinaciones. M sobre n más m sobre n más 1 es igual a m más 1 sobre n más 1. M sobre 0 más m sobre m es igual a 1. Y por último, m sobre 1 es igual a m sobre m menos 1, que es igual a m. Dejamos para el segundo tema todo lo que es la práctica con ejercicios relativos a lo que hemos dado y también a las propiedades, con lo que ya damos por finalizado este primer tema de combinatoria teórica.